quiero ser igual. Renuévame. Abrí nuestra Biblia, les dije a dónde, capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. La palabra llega a Chipre. La palabra llega a Chipre. Es decir, salimos del territorio continental de la zona de Israel. Chipre es una isla. Amén. Está saltando la palabra. Está saliendo del continente. El Espíritu Santo está guiando la obra misionera, porque es el Espíritu Santo el que guía la obra misionera. Pero la palabra va a encontrar oposición. Van a haber problemas. En la iglesia de Antioquía nos relata el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, abundaban los profetas y los maestros. Claro, los maestros antes de ser maestros fueron alumnos, ¿o no? Y discípulos. Y luego el Señor ha llamado maestros y también allí hay profetas. ¿Quiénes son esos profetas? Son los que reciben la palabra de Dios y la dan al pueblo. Los que llevan el mensaje que Dios quiere para el pueblo. Hoy día los profetas son aquellos que predican la palabra. No todos los que son pastores son predicadores de la palabra. No todos los predicadores son evangelistas de la palabra. Hay diferencia en cada uno de los ministerios o de los llamados dones ministeriales. Pero uno de los dones ministeriales es el de misiones también. No todos los que predican son misioneros. No todos los maestros son misioneros. Muchos evangelistas podrían ser misioneros, pero no se quedan el tiempo suficiente para hacerlo. El que se queda demasiado tiempo en un lugar se convierte en un pastor, deja de ser un misionero. Ser misionero es doloroso, porque es como tener un hijo, y eso duele. ¿Verdad, madres? Yo supongo, porque las he visto llorar 52 veces. No es que haya tenido 52 hijos, ¿verdad? Sino que atendí 52 partos en alguna ocasión en mi vida. El último en una tijera, ¿verdad? En una cama de tijera sin luz allá en un pueblo que se llama Villa El Rosario, en Morazán, en unas condiciones bastante paupérrimas, pero es doloroso. Ahora imagínate criar ese niño un año. Por un año los niños dependen casi exclusivamente de la lactancia materna. Cuidarlo, es cuando están más frágiles, hay que llevarlos a las vacunas. ¿Te acuerdas cuando tu hijo tenía un año? Y luego al tener un año, para los 2 años, ¿qué le sucede al niño? Que es totalmente dependiente de la mamá y del papá a veces. ¿Qué le pasa al niño? Nadie sabe lo que le pasa a un niño después del año. ¿Cómo? Algunos no, algunos siguen hasta los 40. Camina y empieza a decir, no mamá, no, y la mamá detrás quiere ser independiente. Camina, se separa de la mamá. A los 2 años ya camina bien, ya casi corre, y a los 3 años hasta quiere manejar ya, triciclo por lo menos. Pero los pediatras dicen que a los 3 años un niño maneja triciclo. Esos son los niños que tienen triciclo. Los niños pobres nunca tuvieron triciclo. Pero bueno, por lo menos maneja una carreta o una lata de cumbo de eso, de leche Seteco, que ya no existe tampoco la Seteco, ¿verdad? Ni la Ira 26. Le pone un clavo a un palo y ya anda jugando de carrito. Imagínate cuando tiene 4 años y va al prekinder. Qué lindo es verlo de uniforme, con su loncherita de Perdidos en el Espacio. Dios mío, tuve un déjà vu, una regresión. Ya nadie sabe quién es Perdidos en el Espacio. Yo no le compraron una lonchera de Barney a un hijo mío, pero bueno, no se me imagina nada. Como solo niñas tuve, bueno, de Dora la Exploradora. ¿Ya? Verla con su loncherita de Dora la Exploradora y su uniforme de camisita blanca, su faldita azul, sus calcetas, ¿verdad? Sus zapatitos, las colitas. Qué lindo, ¿no? Imagínate que a los 5 años tú tengas que decirle a ese niño, a esa niña, me voy.
¿Para dónde? Me voy. Te tengo que dejar. Tengo que ir a procrear otro hijo y criarlo hasta que tenga 5 años. Ya vendrá un papá que se hará cargo de ti. Eso es el trabajo de un misionero. Buscarle un papá a un hijo que le ha costado 4 o 5 años y dejarlo a que llegue uno que lo pastoree. Y el misionero tiene que ir a otro lugar a procrear una nueva iglesia, a cuidarla, a amarla, a criarla, a hacerla sostenible, a que pueda tener lo mínimo para que luego llegue alguien que la pastoree. Ser misionero, hermanos, es doloroso. Se sufre. No todos están dispuestos a ello. Algunos, cuando ya ven la obra bonita, aunque son misioneros, resisten el llamado misionero y se quedan a pastorear esa obra por siempre. Y los misioneros escasean, son pocos. El que tiene llamado misionero, hermano, es un llamado, es un don del Espíritu Santo, es especial. En este capítulo, Hechos 13, la palabra nos cuenta, nos muestra cómo surge el don de las misiones, el ministerio de las misiones, a través de Saulo, Pablo y Bernabé. Nos ponemos en pie en la lectura en los primeros 3 versos de Hechos capítulo 13, versos del 1 al 3. Recuerde que ellos oraban, ayunaban, ellos ministraban, ellos estaban en una comunión íntima con Dios y con el Espíritu Santo. De esa manera es que el Espíritu Santo escogió de entre todos los que ahí estaban a 2 nada más. Por eso digo, no todos son misioneros. Dice la palabra del Señor así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, porque la iglesia siempre es de Cristo, tiene nombre como Calvary Chapel, como tabernáculo, como asamblea, como iglesia de Dios, como cualquier nombre que usted se pueda imaginar, pero la iglesia siempre es de Cristo y está en un lugar. Esta estaba en Antioquía. Y habían profetas y maestros ahí: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Señor, gracias por esta obra, por esta palabra. Que podamos en este momento, Señor, estar en comunión completa con su Espíritu y entender y recibir este mensaje que usted tiene para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. No hay otra manera de que el Espíritu Santo pueda llamar a alguien si no está preparado. Estos ya eran apóstoles, eran discípulos, algunos ejercían el trabajo de la profecía, iban y daban la palabra a aquellos que la necesitaban. Otros eran maestros, preparaban y capacitaban nuevos discípulos en la doctrina de Jesús, en la doctrina que había sido enseñada a los apóstoles. Y esto hacían en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía se había convertido, en otras palabras, en un seminario, donde estaba la semilla que luego se iba a sembrar en todo el mundo. De ahí salieron pastores para Babilonia, para el sector de Irán, Irak, hasta la India. Hubo pastores en esta época, hasta lo último de la tierra, como el Señor mandó en Hechos 1:8. Pero algunos iban a ser llamados para la región de Europa principalmente, una región dura, el corazón del Imperio Romano, donde había más paganismo, donde había también prosperidad aparente y donde aparentemente tampoco se necesitaba la palabra del Señor. Y para ello el Señor ha preparado una amistad, porque Bernabé y Saulo habían llegado a ser buenos amigos. Es Bernabé aquel quien ha traído a Saulo cuando nadie creía en él y ha testificado de quién es Saulo hoy día. Ya no le llamaremos nunca más Saulo. Por favor, iglesia, digámosle su nuevo nombre. No sabemos cuál es el que el Señor le ha puesto allá en la gloria,
pero llamémosles Pablo. Este será de hoy en adelante Pablo, el último de los apóstoles, al que el Señor llamó cuando él iba camino a Damasco. Y ya olvídense de Saulo, de hoy en adelante será Pablo. Él fue con él a Tarso, él estuvo con él en Antioquía. Bernabé y Saulo se han vuelto inseparables en este momento. Y en el primer viaje misionero de Pablo, él le acompaña. Veamos ahí el texto en cada uno de los versos. Verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Hermano, hay que estar preparados, dije, pero también hay que tener una preparación espiritual. La preparación espiritual es el ayuno, es la oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos al ayuno? Entre más tiempo dediquemos, más recibiremos el llamado del Señor. Seremos usados por el Señor. Algunos nos acordamos de la iglesia, nos acordamos de la obra el domingo o el sábado en la noche. Mañana toca ir a la iglesia. Amén. Mañana toca ir a la iglesia. El día de semana llego tan cansado. El día de semana hay tanto tráfico en San Salvador que no alcanzo a llegar o no puedo llegar o estoy cansado. Sencillamente prefiero ir a la casa y descansar. Hermano, usted no tiene obligación de estar aquí todos los días de la semana. Hemos sido claros, solo hay un día en la semana, el día jueves, para el estudio de la palabra del Señor. En esta iglesia es día jueves, en otras iglesias es miércoles. Y si usted tiene una petición de oración, si usted está en angustia, si usted tiene un ruego al Señor, y si usted quiere también meditar la palabra, estamos estudiando Santiago los días martes en nuestro culto de oración. Pero como cristianos mínimamente deberíamos estar el jueves acá. Y si no puede el jueves, pues venga el martes. Pero algunos no nos acordamos del Señor hasta el domingo. De esa manera no recibiremos llamado nunca. Verso 3. Habiendo ayunado, después que el Espíritu Santo dijo en el verso 2, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado, con nombre explícito. ¿A quiénes voy a apartar? De todos estos que están acá, quiero a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y no dijo cuál obra. Verso 3. Cuando ayunaron todos los que estaban ahí, la iglesia de Antioquía, oraron y les impusieron las manos y los despidieron. Vaya, se fueron los primeros dos misioneros, Bernabé y Pablo. Ya no le vamos a decir Saulo. Bernabé y Pablo se fueron. Y la iglesia les impuso las manos. ¿Sabe lo que esto significa, amado hermano? Que la iglesia trasladó la responsabilidad que era de toda la iglesia en estos dos que son los que el Espíritu Santo ha llamado y ha escogido para la obra misionera. Por eso la imposición de manos. Vamos a imponer las manos y no a la ligera, nunca a la ligera, sino a aquellos que el Espíritu Santo ¿qué? Ha llamado. Pero la iglesia entonces se olvida de aquellos dos que ha enviado. No, porque dije que la iglesia solo traslada la responsabilidad en estos dos que van a ejecutar la obra misionera, pero la iglesia sigue siendo responsable de esos dos. Y debería de estar pendiente de los misioneros que envía. Nunca una iglesia puede olvidarse de los misioneros que ha enviado. Ese es el trabajo de todos los que nos quedamos en la banca, en las sillas, que tenemos otras obligaciones, otros llamados. Porque puede ser que tu llamado sea ser un buen empresario, amado hermano. Puede ser que tu llamado sea ser un buen empleado, un buen trabajador, alguien que testifique de Cristo en su taller, en la fábrica, en la oficina. Ese sea tu llamado. Puede ser que tu llamado sea ser un buen estudiante, alguien que le dé orgullo a esta nación, que nos conozcan por algo bueno, por Dios. En 1982 en San Martín, hermano, ¿qué es San Martín? Ese pueblito que está ahí, camino a Cojute o camino a Suchitoto. Todo el mundo dice camino a Suchitoto o camino, pero es un pueblo de paso.
Ahí nació un joven que estudió, que su llamado fue ser muy brillante, estudió y se ganó una beca para Alemania, Hamburgo. Y acaba de descubrir un método para que te midan la glucosa cuando tú solo pones el dedo y con el sudor o con el calor de la piel te dice un lector cuánto tienes de glucosa. Ya no hay que apoyarte el dedo. ¿Cuántos años tiene ese muchacho? 31 años. Nació en el 82. Y acaba de graduarse con el doctorado de física en la Universidad de Hamburgo, Alemania, con el primer lugar. De toda la universidad fue la mayor nota. Es salvadoreño. Qué orgullo, ¿verdad, hermano? Ese es el llamado de él. Alguien nos da un poquito de orgullo nacional, de una buena noticia de un salvadoreño al fin en el mundo. Es doloroso cuando... ¿De dónde sos? Del Salvador. En otros lugares. Uy, cuidadito. Agárrense bien, zóquense el cincho. ¿De dónde sos? ¿Del Salvador? ¡Ah! Ya. Dicen que hoy todos los niños se llaman Judas Iscariote en El Salvador. No se llaman así, se llaman Fito Zelay, que es igual de traidor. Ustedes son los que venden partidos. Ustedes son los que amañan. Y eso le dicen a uno, hermano, por Dios. Son los que venden partidos. Son los que... usted es Salvador. No es la mera de la pandilla y la mara eso. Pues sí. Ay, sí, si aquí ya vinieron. Uy, tremendo. ¿Y cómo pueden vivir así ustedes? Todo. Eso es lo que le dicen a uno, hermano. ¿Y usted de cuál es? Le preguntan a uno si uno va a otro lado. Ahí en Estados Unidos tengan cuidado de rojo y azul. Allá es rojo y azul. Si usted anda de rojo o anda de azul, lo identifican con un sector o un lugar y le dan duro. Nadie se viste ni de rojo ni de azul. En los barrios, por lo menos, en los guetos. Allá sí se identifican con esos colores. Así que, hermanos que andan de rojo y azul, aquí no hay problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero qué bien que el llamado para estos fue específico, fue directo. Y no nos va a usar el Señor si nosotros no estamos preparados. Hay que ser responsables, dije, con aquellos que son enviados, verso 4. Ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron ¿a dónde? A Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre. Yo quiero hacer un paréntesis acá y tengo que decirles algo, hermano. Es el Espíritu Santo el que los envió, no la iglesia. Estamos claros porque lo repite. Segunda vez, no fue la iglesia de Antioquía la que los mandó. No fue un supervisor el que los envió. No fue un pastor el que los envió. Así que si usted me está escuchando, me está viendo por este video, y usted es un misionero frustrado, es un pastor frustrado, está en una obra por 5 años, está en una obra por 10 años, y las cosas no funcionan, pregúntate, primero, ¿sos pastor o sos misionero? Porque si sos misionero y ya tenés 5 o 10 años, ya no tendrías que estar ahí. Si sos pastor, entonces habría que haber un respaldo del Señor que vino conforme al Espíritu Santo. Ahora recuerda, hace 5 o 10 años, ¿quién te envió a ese lugar? ¿Era un requisito del instituto bíblico en el que estabas? ¿Te mandó un hombre, la conveniencia, el lugar te gustaba, el clima te agradaba? ¿Había dinero en esa ciudad y tú creíste que ibas a tener una iglesia de 20,000 miembros? Si el Espíritu Santo no te envió, ahí es la respuesta. Esa es la respuesta de por qué estamos frustrados. Muchos pastores y líderes que están por allá, por acá, y dicen las cosas no pasan bien. ¿Qué sucede? ¿Me mandó el Espíritu Santo acá? ¿O quién me mandó? Contéstate tú. Ellos entonces, verso 4, enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que respalda entonces la obra misionera? ¿Y quién escoge a los que van a ser misioneros? Es el Espíritu Santo. La iglesia, ¿qué hace? Ayuda a sostener, prepara, porque la iglesia eso hizo, prepara, ayuna, oran, imponen manos y luego ven por el sostenimiento, la ayuda, cualquier problema de los misioneros. Porque aquellos que están allá representan a todo el grueso de la iglesia. No todos serán pastores, no todos serán discípulos, no todos hablarán en lengua, el Espíritu Santo da a cada quien como Él quiere. Verso 5, y llegando a Salamina,
anunciaban la palabra de Dios. Hermano, ¿qué es lo que lleva a un misionero a las naciones, a los cantones? Todos quieren ir a las naciones, pero nadie quiere ir a los cantones. Es bien lindo decir, voy a las misiones. Pastor, yo he sentido un fervoroso deseo por ser misionero. ¿A dónde quieres, hijo? Quisiera ir a Barcelona. Y la gran camisa del Barça aquí, ¿verdad? ¿Y vos querés ir a pasear, hijo? ¿O querés ir a ver algún partido allá a Puyol antes que se retire? ¿Verdad? Mano, hay algunos que así vienen a la iglesia. He sentido un fervoroso deseo por las almas, pastor. Y aquí con toda la directiva, tal vez me envían a París. En Francia hay muchos perdiéndose por falta de la palabra de Dios. Y allá el cantón del Salitre, toda la gente desnutrida, toda la gente invadida de falsas sectas, toda la gente invadida de iglesias de emoción. Y palabra no hay. Si usted va y les pregunta algo del evangelio, un poquito indaga de si conocen la palabra, las promesas de Dios, no las conocen. Nunca se las han enseñado. Y ahí se necesita gente también. Hermanos, la Barra de Santiago tiene más de 3.500, 5.000 personas habitando ahí. Según yo, iba a ser un lugar paradisíaco, casi desierto, donde habían una barra o una entrada de agua, 4 patos, ¿verdad? 20 champitas por allá, unas casas, una tienda. Hermano, es una ciudad completa. Y no hay una iglesia en la cual se predique la palabra. Verdaderamente, no hay. Hay muchas necesidades. Guatemala sigue teniendo necesidad de la palabra. Honduras, los pueblos del norte de El Salvador siguen teniendo mucha necesidad de la palabra. Y eso es lo que debe de anunciar un evangelista, un misionero y un pastor. Un maestro también. Y ellos anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante, a Juan Marcos. Atención. Perdón, quizás me perdí de algo. ¿Cuándo Juan Marcos fue mencionado al principio del capítulo? No fue mencionado. En otras palabras, ¿quién llevó a Juan Marcos? ¿Bernabé o Pablo? Cualquiera de los dos le dijeron, hey, Juan Marcos, sí señor, como era más jovencito, ¿verdad? Acompáñanos, vamos, vos también, vamos a ver qué nos manda el Espíritu Santo. Tal vez tenés llamado para misionero, muchacho. Y todos conocemos la historia que Juan Marcos después se aburrió, tenía otras cosas que hacer. Juan Marcos dijo, me voy a regresar a Jerusalén. Y todos dijeron, vaya pues, hipote, te dimos la oportunidad y no la quisiste aprovechar. Yo estoy parafraseando, hermano, estoy inventando. Pero algo así ha de haber pasado. Lo que quiero decir es que Juan Marcos está en este grupo, pero Juan Marcos no fue llamado, no fue escogido, no fue elegido. ¿Cuánto le duró el trabajo misionero? Un viaje. Al final del primer viaje, Juan Marcos renunció. Pablo se molestó con Juan Marcos. Por un tiempo estuvo molesto. La palabra nos declara que cuando Pablo estaba preso en Roma, dijo y escribió una carta, por favor, llamen a Juan Marcos. Ya sabía que Pablo iba a morir, llamen a Juan Marcos. El Espíritu Santo ya estaba tocando al apóstol, hoy sí llamen a Juan Marcos, está preparado, está listo. Que traiga los papiros, el capote, que traiga no sé qué, que se prepare, porque hoy le va a tocar a él. Ya hoy sí es el tiempo de Juan Marcos. Pero es en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Tal vez nosotros queremos huir de algo, porque hay muchos misioneros que quieren huir de algo, ¿verdad? Yo conocí misioneros que se fueron de un lado para otro porque tenían cosas por qué huir. Y después me di cuenta porque la Procuraduría preguntaba por ellos. Verso 6. Y habiendo atravesado, ya dejemos eso entonces, Juan, o es por llamado. Verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Mire, hay profetas falsos, profeta verdadero. Judío, era judío y era mago. Es decir, hermano, no todo aquel que es pueblo de Dios, judío, que conoce la ley, sigue a Dios. Este era judío y era astrólogo.
Cuando dice mago, se refiere a astrólogo o a los que hacen trucos. Este era además un falso profeta. En otras palabras, estaba ahí diciendo: yo recibo palabra del cielo, y era mentira. Él no recibía palabra de ningún lugar. Él daba la palabra que le convenía. ¿Y a quién pastoreaba Bar Jesús? Y mire el nombre que tiene: Hijo de Jesús. La palabra Bar en el griego es hijo, hijo de. Este se llamaba Hijo de Jesús, o hijo de salvación, para traducirla bien, Hijo del Salvador, así se llamaba este. Y dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Le convenía estar con el propio gobernador, que el procónsul Sergio Paulo era un varón prudente. Yo me imagino que el procónsul, que Sergio Paulo, había dicho: ¿habrá algún profeta acá que me dé palabra de los cielos? Y entonces no había ninguno en Chipre, porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo no había llegado a Chipre todavía. Entonces uno que era judío, que se llamaba Bar Jesús, o Elimás, que era astrólogo, dijo: yo soy profeta del Dios de los cielos. Venga pues, $3,000, casa, comida, súper, vacaciones al año, quiero ir a Disney World. Okay. Hecho, dijo Sergio Paulo, tenía dinero y lo contrató. Entonces, quien le daba la profecía a Sergio Paulo era este mentiroso, este farsante. Ahora, hermano, cuando la verdad llega, ¿cuánto dura la mentira? Cuando la verdad llega, ¿cuánto dura la mentira? Nada. Vea lo que pasó. 7. Estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír, ¿qué? La palabra de Dios. Es decir, Sergio Paulo andaba buscando. Al único que había encontrado era a Elimás o a Bar Jesús. Verso 8. Pero Elimás, el mago, así se traduce el nombre Bar Jesús al idioma arameo, Elimás, porque Bar Jesús sería griego, le resistía, no quería que Bernabé y Pablo llegaran a hablar con el procónsul Sergio Paulo. Procuraba apartar de la fe, dice aquí, hermano, al procónsul. ¿Por qué? Es que se le iba a acabar el trabajo, se le iba a acabar la farsa, la mentira. Porque al llegar la palabra a Sergio Paulo iba a decir: oye, vení, Elimás, todo lo que me has dicho hasta ahora, hoy entiendo que es mentira. La salvación es por la fe en Cristo Jesús, el de Nazaret, el que murió en la cruz. Hemos escuchado mucho de esa historia que ocurrió en Jerusalén. ¿Por qué no me habías declarado que esa es la verdad? ¿Sabe por qué? Porque tampoco él la conocía. Amén, hermano. Él no la conocía. Usted sabe cuánto mago, cuánto farsante, él cree que está en la verdad, y cuando recibe la verdad tiene dos opciones: o hace caso o confronta la verdad. Si confronta la verdad, muere. Si hace caso al llamado de la verdad, Dios lo puede usar. ¿O quién se oponía más al crecimiento de la iglesia que Pablo? ¿Quién se oponía más a Jesús que Pablo? ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué quieres matar a mis hermanos, Pablo? ¿Por qué mataste a Esteban, Pablo? Pablo había sido un asesino, perseguía a Jesús directamente, y el Señor lo quiso usar. El Señor también pudo haber usado a Elimás, porque Elimás probablemente no sabía nada de la palabra. Y aquí viene la exhortación, como la que Jesús le hizo a Pablo. Ahora Pablo da una exhortación tremenda en el verso 9. Entonces Pablo, o Saulo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Le está haciendo una pregunta. ¿Cuál pudo haber sido la respuesta de Elimás? Perdón, Señor, ahora entiendo que tú eres el Señor, el Cristo, y que debo de seguirlo.
a través de la palabra que había venido por Pablo. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿A quién le pasó eso mismo cuando se encontró con el Señor? ¿A él? ¿A Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo cuando se encontró con el Señor camino a Damasco? Quedó ciego 3 días. Pues la misma historia. Ahora pues, inmediatamente, dice, cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Fue humillado, ya le dije. Un hombre fuerte es humillado cuando necesita que alguien lo lleve de la mano. Cuando ya no puede valerse por sí mismo, el orgullo y el hombre fuerte, hasta ahí llegó. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, acuérdense que era varón prudente, sabio, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. En otras palabras, hermanos, la estrategia del Kung Fu. Viene Elimás a querer confrontar a los misioneros. No, dijo que le resistió. Eso significa que llegó fuerte a decir, no hablen con Sergio Paulo. Aquí yo soy el único profeta de aquí del procónsul. Y el procónsul, bueno, pues si este es el profeta, entonces ¿cuál es el verdadero profeta? Entonces viene Pablo y dice, hijo del diablo, engañador, lleno de mentiras estás. Ahorita mismo vas a ver quién es el verdadero profeta. Inmediatamente quedó ciego. Entonces, esta catástrofe para Elimás se convirtió en fe para Sergio Paulo. Cuando la palabra es confrontada, amados hermanos, no se puede resistir. Y la palabra convierte con los hechos de la palabra, con las maravillas que se pueden ocurrir o que pueden ocurrir en aquellos que llevan la palabra. Recuérdense que los milagros existen positivamente y negativamente también. Hubo personas que recibieron la vista, eso es un milagro. Esto también es un milagro. Como le pasó a Pablo, como le pasó a Ananías y Zafira cuando quisieron engañar al Espíritu Santo. Hermanos, la ceguera de Elimás es la ceguera de muchos en el mundo que resisten a la palabra y a las misiones. La ceguera de Elimás es la que ocurre en muchas iglesias cuando tratan el ministerio de misiones como tratar una compañía, una sociedad anónima o una empresa, y frustran a muchos siervos que si son llamados o no son llamados, eso solo lo sabe el Espíritu Santo. Pero las estrategias humanas en el campo de las misiones no existen. La única estrategia que existe en el campo de las misiones es que los siervos deben de estar preparados, ayunando y orando, esperando que el llamado venga del Espíritu Santo y el lugar al cual son destinados también vendrá del Espíritu Santo, de ninguna otra parte. Señor, vamos a orar. Gracias le damos en esta hora.